Bien chicos, ahora vamos a empezar con este tercer repaso para el área de los cursos de letras, el cual está abarcado, como ya ustedes saben, por los cursos de lenguaje, literatura, historia, geografía y razonamiento verbal. Bien, vamos a avanzar en ese orden. Vamos a empezar primero con lenguaje rápidamente, bien, porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Entonces, nosotros en el curso de lenguaje hemos hablado prácticamente en todas las clases durante este mes sobre la concurrencia vocálica, que es la secuencia de vocales, ya sean dos vocales unidas o ya sean tres vocales unidas. Entonces teníamos tres tipos de concurrencia vocálica. Teníamos el diptongo, el triptongo y el hiato. Bien, entonces aquí es donde habían varias combinaciones. Por ejemplo, en el diptongo era vocal abierta más vocal cerrada y viceversa, vocal cerrada más vocal abierta. Ahora, aquí debemos recordar algo muy importante, que la vocal abierta es la que debe llevar la mayor fuerza de voz. Profe, ¿qué pasa si es lo contrario? Si la vocal cerrada lleva mayor fuerza de voz. Entonces, en ese caso va a ser hiato. Y en ese caso también van a llevar tilde las vocales cerradas. Bien, pero en el diptongo, solo en el diptongo, la vocal abierta lleva la mayor fuerza de voz. En esta combinación, claro, en esta combinación de vocal abierta con vocal cerrada. Y al revés también, vocal cerrada con vocal abierta. Y la tercera combinación que teníamos para el diptongo era la unión, la secuencia de dos vocales cerradas, pero diferentes, porque si ustedes se acuerdan en la clase anterior que hablamos del hiato, les había dicho que cuando las vocales cerradas estaban unidas y eran iguales, o sea, dos i juntas y dos u, porque esas son las únicas combinaciones que hay, en ese caso iba a haber hiato. Entonces, diptongo es vocal abierta, tónica, más vocal cerrada y al revés, vocal cerrada más vocal abierta, tónica. Tónica, recuerden que significa que lleva la mayor fuerza de voz. Y su tercera combinación para encontrar un diptongo era que dos vocales cerradas estén juntas, pero ojo, diferentes, o sea que sea IU o UI. Bien, ahorita ya vamos a ver unos ejemplos para que recuerden. Luego teníamos el triptongo, que era una única combinación. Era la de tres vocales seguiditas y el orden era vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. O sea que una vocal abierta en medio rodeada de dos vocales cerradas. Bien, esa era la única combinación para el triptongo. Ahí no hay casos diferentes, así que no hay mucho problema. Ahora se viene el hiato, que también puede confundir un poquito. Bueno, la principal combinación del hiato, la cual se diferencia de todas, es esta, vocal abierta más vocal abierta. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ninguna combinación que sea dos vocales abiertas juntas. Claro, miren, acá es abierta y cerrada. Acá es cerrada y abierta, acá son dos cerradas. Acá es cerrada con vocal abierta con vocal cerrada. Entonces, esta combinación de vocal abierta más vocal abierta es única del hiato. Luego ya tenemos los demás tipos que son un poquito ya más complicados de comprender, pero aquí van a entenderlo bien. El, lo que les acabo de decir del diptongo, estos dos primeros casos, la vocal abierta tiene que llevar la mayor fuerza de voz, pero cuando la vocal cerrada es la que lleva la mayor fuerza de voz y además lleva tilde, siempre va a llevar tilde por si acaso, entonces va a ser un hiato. Bien, vocal cerrada con tilde más abierta va a ser un hiato. Y al revés también, una vocal abierta más la vocal cerrada con tilde también va a ser hiato. Ahora, estos dos casitos de aquí, estos dos casos, precisamente se llaman como hiato acentual. Porque llevan tilde, pues. Y finalmente teníamos este caso especial que yo les mencioné. Era bien especial, ¿por qué? Porque esto de vocal cerrada más vocal cerrada también se repetía aquí en diptongo. Pero en el diptongo tienen que ser vocales diferentes, por si acaso. En cambio, en el hiato son vocales iguales. ¿Qué quiere decir? Que las únicas combinaciones que van a ver aquí van a ser dos i juntas o dos u juntas. Porque esas son las dos únicas vocales cerradas, pues. Y bueno, luego tendríamos aquí unos ejemplitos que les he puesto. Diptongo, por ejemplo. Aquí el diptongo estaría aquí. U y E. La U es vocal cerrada. La E es vocal abierta. Como la U no lleva tilde, entonces la E es la que lleva la mayor fuerza de voz. ¿Bien? Ahora, si la E es la que lleva la mayor fuerza de voz, estamos en el caso de aquí. Vocal cerrada más vocal abierta. Sí, sí, sí. Cerrada, U, y vocal abierta, E, hueco. Luego tendremos aeropuerto, que la... Luego tendremos la palabra cuidado también. En la palabra cuidado, bueno, aquí
ha habido un error en el aeropuerto. A ver si se han dado cuenta. En la palabra aeropuerto tenemos la primera combinación. Sí, si se dan cuenta, la primera combinación es vocal abierta A más vocal abierta, profe. Entonces eso debería ir aquí también. Claro, debería ir aquí también. Pero si se dan cuenta, también hay un diptongo. ¿Dónde? Aquí. U y E. Y la E. La U es vocal cerrada y la E es vocal abierta. Entonces esta palabra tiene dos. Entonces no siempre una palabra va a tener únicamente un diptongo. También pueden haber palabras como esta, si se dan cuenta, que además de tener diptongo, también tiene hiato. Bien, entonces podríamos haber colocado esto aquí en ambos lados, o bueno, señalar que la palabra aeropuerto tiene tanto diptongo como hiato. Y claro, aquí está el hiato al principio con la A y la E, y de aquí está el diptongo con la U y la E juntas. Bien, entonces a ver, cuidado con eso. Luego tendríamos la palabra cuidado, que si acá hay una única combinación, que son la U y la I, que son vocales cerradas diferentes, así que acá sería el tercer caso, vocal cerrada más vocal cerrada, pero diferentes. Y bueno, y la palabra cuento, que tenemos la U y la E al final, que es un diptongo también, como ustedes sabrán. Ahora, vamos con los triptongos, que estos de aquí, hay casos especiales en que la I griega, que le llamamos, a veces funciona como I latina, no la pronunciamos como doble L, la pronunciamos como I. Claro, como en esta palabra, buey, la estamos pronunciando como letra I a la Y. Pasa lo mismo con la palabra Paraguay. Bien, ahora, ¿dónde está el triptongo? Acá está, pues mira, U, E, I. Vocal cerrada, vocal abierta, la E, y vocal cerrada, la I. Pasa lo mismo con Guaura, las dos U que están al costado de la A son vocales cerradas y la A es vocal abierta. Bien, y esa es la combinación, recuerden. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Para el triptongo. Pasa lo mismo con Paraguay, pasa lo mismo con miau. También, por ejemplo, la I y la U son vocales cerradas y la A es una vocal abierta. Bien, luego tendremos el hiato, que acá claramente, ni bien ustedes vean una vocal cerrada con tilde, automáticamente tiene que ser hiato acentual. Pero claro, tiene que haber una secuencia. Pues por ejemplo, aquí en la palabra había hay una tilde en la letra I y la letra A es abierta, entonces estaríamos en este caso de aquí, el que estoy señalando, ¿cierto? Vocal cerrada con tilde más vocal abierta. Pasaría lo mismo con la palabra garúa. Acá la letra U tiene su tilde y la letra A es una vocal abierta. Entonces estaríamos en el caso, también el de aquí, el mismo caso, claro, el mismo caso, vocal cerrada con tilde más vocal abierta. Y aquí tendríamos un ejemplo del último caso, que es vocal cerrada más vocal cerrada, pero iguales, en la palabra dúmbiro. Bien, como les había dicho yo, este tipo de palabras casi no hay muchos casos. Entonces, por eso era un caso especial. Son contaditas las palabras que tienen este tipo de hiato en la unión de dos vocales cerradas. Bien, entonces esto es todo lo que habíamos hecho sobre concurrencia vocálica. Entonces vamos a pasar ahora en este curso de lenguaje. Claro, con el curso de lenguaje ya terminamos. Continuaríamos con el curso de literatura. Y en el curso de literatura habíamos visto el medievalismo europeo. Habíamos primero empezado diciendo que era una corriente literaria. Precisamente era la segunda corriente literaria. ¿Cuál era la primera? El clasicismo griego, ¿recuerdan? ¿Bien? En la que predomina el espíritu religioso y la visión teocéntrica. Claro, ya el medievalismo es netamente religioso. Visión teocéntrica, recuerda qué significa teocéntrica. El Dios es el centro de todo. ¿Bien? Luego, la lengua internacional y erudita era el latín. Surgen los trovadores, que eran poetas cultos. Surgen los juglares, que eran artistas polifacéticos. A ver, aquí. Importante diferencia entre trovadores y juglares. Los trovadores eran los poetas cultos, como bien dice acá. Y los juglares era como decir los poetas también, pero del pueblo, de la clase baja. Así se podría decir. ¿Ven? Luego teníamos que surgen los cantares de gesta, los cuales eran narrados por los juglares. Los cantares de gesta eran narrados por los juglares. Este cantar de gesta es una especie literaria, ¿bien? Del género narrativo, si ustedes recuerdan. Del género narrativo. Del género épico, en realidad. Bueno, ahí vendríamos con estas características del medievalismo europeo. Ahora vamos a continuar, porque yo les hablé de una de las obras más importantes
justamente de esta corriente literaria, de este periodo de la literatura, que era la Divina Comedia. Bien, yo les narré más o menos de qué iba la Divina Comedia. Era Dante Alighieri, que él mismo se narra como personaje principal en su propia obra. Bien, el autor es Dante Alighieri y él también es personaje de su misma obra que él mismo escribió. Bien, Dante navega a través del infierno, a través del purgatorio y a través del cielo. ¿Sí? Pero vamos a ver lo más importante. Primero, autor Dante Alighieri. Género, épico. Especie, epopeya, alegórica. Recuerda que esto de alegoría quiere decir que hacen representaciones de palabras con personas. Y se lo voy a explicar aquí bien abajo, ¿bien? Ya qué significa eso de alegoría. Y luego el tema central, que es la salvación del hombre, el viaje del hombre hacia Dios. Bien, aquí tenemos los personajes. Dante, que era su rol del narrador personaje, era el personaje principal de esta obra, Divina Comedia, representa al hombre pecador. Bien, esta es una alegoría. ¿Por qué? Porque Dante representa a los hombres pecadores del mundo. Así se podría decir en la obra. Luego Virgilio, que representa la sabiduría humana, esta es otra alegoría. A Virgilio hace que represente la sabiduría humana. Luego Beatriz representa la fe. Y por último teníamos las tres bestias que aparecen al comienzo de la obra, que es cuando les narré el argumento, les dije que apareció un león, una pantera y una loba que acorralaron a Dante. Y cada una de estas representa un pecado, que el león representa la soberbia, la pantera la lujuria y la loba la codicia. ¿Bien? Entonces, esto quería decir epopeya alegórica. Hacían alegoría a ciertas definiciones como las que acabo de colocar aquí con personajes. ¿Sí? Yo les podría colocar, por ejemplo, una pregunta de ¿qué representaba la pantera en la obra La Divina Comedia? Al toque tú pondrías la lujuria. Y lo mismo con los demás personajes. Bien, hasta ahí, bueno, hasta ahí estaremos terminando con lo que es literatura. También habíamos hablado del Renacimiento en una clase, pero bueno, no hemos abarcado tanto como para ponerlo en el examen. Solamente vamos a poner en el examen el medievalismo europeo. Luego vamos a pasar con historia. En historia habíamos hablado del intermedio temprano, bien, uno de los periodos de la historia del Perú que ya les he dibujado varias veces esa línea de tiempo en el que está la periodificación de la historia del Perú. Bien, y uno de ellos es el intermedio temprano. Y bien, en este intermedio temprano tenían como principal característica que las culturas buscaron acrecentar su frontera agrícola. Y para realizarla buscaron diversas técnicas hidráulicas y agrícolas como irrigaciones, andenes, canales, reservorios. Bien, esto es importantísimo porque aquí se desarrolló mucho lo que es ya la agricultura. Aquí ya las culturas se empezaban a desarrollarse mejor. Bien. Bueno, y teníamos unas principales culturas de este intermedio temprano, que eran la cultura Nazca, la cultura Cajamarca, la cultura Mochica o Moche, la cultura Virú y muchas otras culturas que les mencioné. ¿Bien? Y nosotros hablamos precisamente primero de la cultura Moche en las clases. Vamos a ver algunas características. Fueron muy reconocidos por su ingeniería hidráulica y por su cerámica. Cerámica dícroma, recuerdan, porque solamente tenía dos colores. Luego se caracterizó por su marcada división de clases, es decir, fue altamente jerárquica. ¿Eso qué quiere decir? Que las clases del pueblo, las clases altas, las clases medias, las clases bajas estaban bien identificadas, bien marcadas, por eso dice aquí. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos con lo más importante de la cultura moche, ¿bien? Porque esto puede ser algo que ya tengan conocimiento o así ya leyendo y todo esto, pero algo que no se les puede olvidar es el señor de Zipán, que pertenece a esta cultura. Bien, en el sitio conocido como Huaca Rajada se hallaron los restos intactos de una suntuosa tumba de gran riqueza metalúrgica. Bueno, esto ya ustedes saben porque tal vez han ido a museos o también vieron la imagen que les coloqué en la clase esa vez. Y estaba rodeado de mucho oro, muchas joyas, ¿bien? Varios metales preciosos, propia de un dignatario de la jerarquía mochica. Este señor es conocido como el señor de Zipán, ¿bien? Que se olviden todas las demás características, pero no deben olvidarse que el señor de Zipán pertenece a la cultura moche o mochica, ¿bien?
que bueno, ya algunas características. Primero, Nazca se desarrolló en la costa sur, en un medio ambiente fuertemente marcado por el tablazo de Ica. Bien, era zona costa. Luego, desarrollaron bien unos canales hidráulicos. Esto es importante, porque recuerden lo que les mencioné, que ellos heredaron algunos canales hidráulicos de quién, de la famosa cultura Chavín. Bien, para el regadío y abastecimiento de agua. Entonces, importante también es esto. Ahora viene lo que no debe, que bueno, ya esto por su mismo nombre, ya saben a qué cultura pertenece, pues que son las líneas de Nazca. ¿Bien? Esto ya bueno es muy conocido. Son enormes trazos gigantescos que llegan a medir hasta miles de metros. Forman líneas, figuras geométricas y de plantas y animales. Bien, fueron descubiertas por Toribio Mejía Sexpe, pero años más tarde Paul Kosok, seguido de María Reiche, las dio a conocer y las relacionó con la astronomía, denominándolos el más grande libro de astronomía del mundo. Ahora, ya saben que la más importante investigadora de las líneas de Nazca fue María Reiche. Bien, eso se los mencioné en la clase. Entonces, importantísimo de la cultura Nazca, sus líneas y la principal investigadora de estas líneas, que fue María Reiche. Bien, hasta ahí estaríamos terminando con historia. A ver, ahí estamos terminando con historia. Bien, eso hasta ahí va a venir en el examen. Luego vamos a ver lo que es el curso de geografía. Y en geografía habíamos hablado sobre una segunda parte de lo que era la geodinámica externa. Y habíamos hablado de la erosión, que era un proceso de alteración y disgregación de las rocas o suelos. Tiene movimiento, traslado o acarreo. Y recuerden esto, erosión tiene movimiento, o sea que en este tipo de proceso de alteración de la corteza, porque recuerden que esto altera la corteza terrestre, hay movimiento, traslado o acarreo de estos residuos. Por eso se le llama ex situ. ¿Sí? Genera depósitos, también llamados sedimentos. ¿Sí? En este tipo de erosión. Ahora, teníamos tipos de erosiones. Teníamos un tipo de erosión marina, fluvial, glaciar y eólica. En el tipo marina, el agente que se encargaba de hacer este tipo de alteraciones eran las olas y las mareas. Luego teníamos que en el tipo fluvial eran los ríos, eran los agentes, los ríos. En el glaciar el agente era el hielo. En la eólica el agente era el viento. Bien, estos que coloco en paréntesis son los agentes de alteración. Bien. Luego, en una segunda clase, hablamos sobre la atmósfera. Bien, aquí tenemos la atmósfera. Tenemos primero como definición que es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, compuesta por una variedad de gases y otras sustancias líquidas y sólidas en suspensión. Bien, en general, la atmósfera es la capa gaseosa de la Tierra. Listo, así de simple. Y claro, tenía sus distintas capas, que en la clase ya les había mencionado más a fondo cada una. Pero aquí por encimita, a ver. Tenemos la troposfera, tenemos la estratosfera, la mesosfera, la termósfera y la exosfera, que para algunos como parte de la atmósfera, pero bueno, acá se las menciono. Bien, la principal en la que nosotros vemos todo prácticamente es la troposfera. Lo de más arriba, bueno, ya se puede alcanzar a navegar con ciertos aviones, ciertas naves. ¿Sí? Entonces, estas serían las capas de la atmósfera. Luego habíamos hablado sobre factores climáticos. Y lo principal que les quería hablar sobre esto era la diferenciación entre tiempo y clima. ¿Recuerdan? En la clase cuando les hablé, el tiempo es el estado atmosférico en instantes, o sea, en ese momento preciso o en unas cuantas horas, ¿sí? Sin embargo, el clima es un estado atmosférico en años. ¿Bien? Entonces, aprender a diferenciar esto. Tiempo, estado atmosférico en instantes, clima, estado atmosférico en años. Bien, entonces hasta ahí estaríamos terminando con este repaso que hemos hecho muy rapidito sobre todos los temas que hemos visto tanto en los cursos de lenguaje, literatura, historia, geografía, profe y RB. Bueno, en RB ya entra tu comprensión para entender cada una de estas cosas, porque en RB hemos leído textos, bien, hemos respondido preguntas, todo eso, y eso ya prácticamente lo pones en práctica cuando resuelves el examen, si te das cuenta. Bien, entonces hasta aquí estaríamos terminando este repaso.